Bueno, el grupo de alabanza, gracias siervas, dice, ¿quién hallará una mujer virtuosa? Dice como un tesoro, ¿verdad? Qué bonita es la fe. Yo me maravillo. Por la fe todos hemos llegado aquí, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Dice una canción. Pero si seguimos en la fe, seguiremos más adelante, seguiremos avanzando. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? Porque esto no es como se empieza, sino como se termina. Dice el Señor, hallaré fe cuando vuelva. ¿Te encontraré haciendo lo que deberías de estar haciendo? ¿No hay otro aviso, vuélvete al primer amor en Apocalipsis a las 7 iglesias? Evidentemente, eso te lo tengo que aplicar en mi vida. Empecé bien y me estoy daleando. Empecé con un corazón ferviente y ahora mi corazón está apagado en los caminos del Señor. Hago lo que me place o hago lo que el Señor me manda. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y ¿en qué? No me acuerdo. En verdad. ¿Qué es la verdad para ti? Jesús es la verdad. Entonces yo, para aplicar la verdad, porque si yo era del mundo antes, tú éramos del mundo, o la palabra de Dios de los egipcios, de los fereceos, de los hebeos, o de cualquier otro pueblo que nosotros éramos gentiles, sabrá Dios de qué pueblo pertenecíamos, ¿verdad? Y cada uno teníamos nuestra verdad. Pero cuando nos tropezamos con Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí cambia todas nuestras verdades. Pablo decía, todo lo que aprendí de antes lo tomo por basura, lo perdí todo, por tal de llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y tenemos que andar en esa verdad. Bueno, hermanos míos, estoy muy contento porque hemos estado en un retiro, ¿verdad? Un retiro muy bueno, un retiro lleno de palabras, un retiro lleno de bendición. El hombre propone, pero Dios dispone. Aquel habitáculo, aquellas palabras que se estuvieron compartiendo ahí arriba, era para el pueblo de Dios, para todos. Dios no hace excepciones de personas. Unos suben al monte, pero otros están abajo. La palabra uno la puede coger, pero también tiene que ruñirla y darla de comer a otros hermanos. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es ir a predicar el Evangelio. ¿En dónde? A Samaria, a Judea, hasta los confines del mundo, ¿verdad? No te creas el Evangelio de, no, solo recibieron la bendición los que estaban arriba, no. La bendición la aportas tú. La palabra la aportas tú y la demanda del Señor es que la multipliques. Entonces yo creo que salimos saciados de allí, llevamos una palabra muy bella sobre establecer el reino de Dios, sobre no ser fluctuantes, ¿verdad? Sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, ¿verdad? Porque si no tenemos conocimiento, ¿cómo podremos hablar del Señor? Si tú no vas a sacarte el carnet de conducir, ¿cómo vas a conducir? Podrás hacerlo, pero dice que lo que hay aquí en la tierra no es semejanza de allí los cielos, ¿verdad? Si te cogen sin carnet, ¿qué te pasa? Multa, ¿verdad? Pero si es que no he cometido ninguna infracción, le podrás decir tú al guardia que te para. Has cometido una infracción, no prepararte para lo que estás haciendo. Y el reverde dice, pero podría pillar a una persona con carné y sin carné, ¿verdad? Pero las consecuencias son muy diferentes, ¿verdad? Porque te apartaste, te preparaste, te lo sacaste, y una autoridad
te dio como aprobado, preparado para empezar a conducir en esta sociedad. Cuando no, la repercusión es más fuerte. ¿No te preparaste? ¿No hace eso mismo el Señor a través de su palabra? El que tiene mayor conocimiento, más se le demanda. Al que mayor se le da, más se le pide. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros llevamos ya un tiempecito, que vamos andando en el Señor, que ya tenemos un añito, dos, algunos 20, algunos 50, algunos 60 años caminando en el Evangelio, ¿verdad? Nuestro corazón debe de cambiar, de recibir la palabra, de intentar reunirnos, apartarnos, subir a los aposentos altos, donde va a haber derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde nos va a aportar esa palabra que necesitamos para los que están afuera, que nos dicen que estamos borrachos, pero nos van a entender, ¿verdad? Ellos diferentes lenguas, pero allí en el aposento alto cuando se derramó, todos los de afuera entienden cómo hablan en nuestro propio idioma. Y muchos piensan que solo el derramamiento del Espíritu solo es hablar en lenguas angélicas. Pero hoy en día también el Espíritu Santo es el que habla al corazón. El Espíritu Santo es el que habla para que los que tienes enfrente te comprendan, te entiendan. Bendito sea que el Señor, si tiene un alemán enfrente, que Dios te dé para predicarle a los alemanes, predicarle un inglés, predicarle en muchas y muchas culturas, ¿no? Porque será predicado el Evangelio en los confines de esta tierra, pero sobre todo que te entiendan. Porque ya Pablo, el perito arquitecto de la casa de Dios, dice, yo hablando mucho más lengua que ustedes, prefiero hablar una que entendimiento que 1000 fuera de ella. No dirá si entra un inconverso, no dirá que ustedes estáis locos si entra y os ven hablando en otros idiomas que ellos no entienden. Fue claro, preciso y conciso. Cuando haya alguien que hable en lenguas, que haya 1 o 2 intérpretes. Porque el que habla en lengua, nosotros hacemos lo contrario, sentimos una profecía y la callamos, o la hablamos bajito. Y cuando hablamos en lengua, que es lo más destacado para que la gente sienta que tengo el Espíritu Santo, y dice que es una relación personal con el Señor cuando estoy hablando en lengua. Pero la profecía es para el pueblo. Entonces la profecía es la que hay que chillar y gritar para que sea recibida por el pueblo. Pero de todas formas, en la casa de Dios siempre había un orden, incluso hasta para profetizar. Y hoy la libertad la convertimos en libertinaje, ¿verdad? Y eso no quiere el Señor. Entonces, a través de constituir casa, constituir reino, establecernos como casa, pues cuando subimos a aquellos retiros tan bellos, tan bonitos, el Señor nos afirma, nos da madurez, nos da crecimiento. Y podemos ser más sabios en cómo andamos y cómo caminamos, ¿verdad? Porque si no podríamos ser como aquellos judíos, ¿verdad? Donde vino el Señor, ustedes no sois de vuestro padre el diablo, predicáis de Dios, se vestís como sacerdotes de Dios, pero no hacéis lo que Dios quiere que hagan. ¿O no dijo Jesús eso? Haced lo que hablan, pero no lo que ellos hacen. La palabra es la misma, los hechos son muy diferentes. Entonces nosotros tenemos que unirnos en palabra y en hecho, para que seamos verdaderos hijos de Dios, poco a poco, todo a través de oír la palabra de Dios, vamos creciendo, ¿verdad? Yo, cuando me comparten, pues a través de la palabra crezco un poquito. El hermano o la hermana a lo mejor crece ese día más que yo crezco con otras palabras, pero unánime lo vamos a conseguir en Cristo Jesús. Entonces, yo bendigo el retiro, bendigo a cada hermano, cada hermana que hemos estado allí, bendigo a los siervos que han compartido de la palabra de Dios, que siempre me ha tocado, que siempre me empuja, que siempre me exhorta, que siempre tengo un ay para poder decir, medite en donde me hacía falta que me dieras. Porque necesitamos todo que nos den donde nos hacen falta, o nada más que queremos escuchar palabras bonitas.
¿verdad? Tú cuando le dices a una persona bonito, 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 ¿verdad? Bonito para su madre, después en la calle no es tan bonito, ¿verdad? Nos salimos de la realidad. El Señor quiere que estemos afirmados en la roca, para que ningún viento de doctrina nos mueva de un lugar a otro, y como dice la palabra, que seamos llevados por los vientos, como las olas, ¿no? De un lugar a otro, y sabrá Dios dónde terminamos, ¿verdad? El Señor quiere verdad, establecimiento, casa, estatutos, mandamientos. Quiere que nos forjemos en carácter, quiere que estemos unidos, porque hierro con hierro se aflicciona. No hay evangelio san yo, no hay Biblia para individuales, hay Biblia en comunión. Si la palabra de Dios que todos nosotros hacemos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo, ¿tú podrías andar con tu pierna para allá y tu brazo para allá? No. ¿Quién es tu cabeza? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué parte del cuerpo piensas tú que eres? ¿Eres el ojo? ¿Eres la boca? ¿Eres la nariz? ¿Eres la oreja? ¿Eres el culete? Hay gente que no quiere ser las partes menos decorosas, pero dice que son las que se tapan con mayor decoro. Pero todos tenemos que estar juntos para hacer ese verdadero cuerpo que quiere el Señor. Amén. Quiero también traer a memoria a Angeline, siempre está un poquito con sus dolores, ¿verdad? Con la espalda, con los pies, está un poquito dolorida. Eso que se van de vacaciones, ¿verdad? Se van unos días de descanso, que también hace falta para descargar la tensión del año, del trabajo, tanto natural, la familia, tanto como espiritual, ¿verdad? Nos sobrecargamos, ¿verdad? Y necesitamos descomprimirnos, ¿verdad? Porque Dios también tiene sus tiempos. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Entonces es su tiempo. Entonces yo lo que deseo para nuestra hermana Angeline, que Dios la bendiga, que la sane, para que esos días que va a estar de vacaciones, pues lo pase con gozo, no con dolores. A ver si se va a recuperar cuando vaya a volver. Entonces no tendría gracia, ¿verdad? Desde aquí la bendecimos, es una sierva. Creo que Dios a través de la ha utilizado y la sigue utilizando mucho, su boca. Nos ha dado mucha palabra, nos da crecimiento, ¿verdad? Así como el siervo del Señor, que después, a última hora, si me lo recordáis, me ha pedido que oremos por ello, ¿vale? Para los días que van a estar fuera, para que tengan paz y descanso. De aquí ya los bendecimos y siempre damos un abrazo a todo lo que nos manda el Señor desde arriba para nuestras vidas, ¿verdad? Son los instrumentos necesarios, quizás no los que queremos, pero son los que necesitamos. ¿Tú qué quieres? ¿Lo que tú quieres o lo que necesitas? Yo siempre quiero lo que necesito, porque lo que yo quiero siempre es como un ancla, siempre me ha tenido atrás, pero cuando me ha dado el Señor lo que yo necesitaba he crecido mucho. Entonces yo quiero siempre que me dé lo que necesito, no lo que me agrade y me guste, lo que yo necesite. Amén. Pues vamos a empezar con unos estudios nuevos. Ya vamos a seguir por el Éxodo, vamos a seguir por Levítico, vamos a seguir viendo cómo el pueblo de Dios estaba en Egipto, ¿verdad? Como hemos estado hablando mucho tiempo, qué pueblos eran de tropiezo en el desierto, qué pueblos eran de tropiezo en Canaán, qué actitudes debe de tener el cristiano. El llamado que tiene el cristiano es apartarse. Es el aviso del Señor, apártate, porque no solo vas a caer tú, sino que vas a caer todo lo que te rodea y tu casa, ¿verdad? Y por ese motivo ellos estuvieron en Egipto. ¿Por qué estuvieron en Egipto?
porque el enemigo primero lo que hace es destructurar. Ellos tenían un linaje, tenían un nacimiento, tenían un Dios. Empezaron a entrar estructuras, edificaciones de otros pueblos, y ahora ellos querían tener como tenían los otros pueblos, querían tener rey, y empezó a destructurar. ¿No eso es lo que hace el enemigo? Destructurar las casas, las familias, ¿verdad? El mensaje, perdóname que estoy un poquito resfriado. Cuando vemos el mensaje de Dios en los últimos tiempos, que los hijos se levantarán contra los padres, ¿verdad? Vemos que como donde la maldad, ¿verdad?, es más fuerte, vemos cómo sigue el enemigo desestructurando, porque la familia desestructurada no tiene poder, pierde la herencia, lo pierde todo, pierden hasta la identidad. Por eso el Señor últimamente nos está hablando mucho de establecernos como familia, como casa, como obra en Cristo Jesús, y no llevar un evangelio del desierto, un evangelio engañoso, de mentira, donde yo me envío a donde yo quiero, pero no respeto ser enviado por Dios, no espero el llamado, sino que yo me llamo, yo me envío, yo no presento a Jesús, sino me presento a mí mismo, y eso no proviene de Dios. Porque lo mismo que hemos hablado del carnet de conducir, lo mismo que hemos hablado de un colegio, lo mismo que hablamos de una universidad, lo mismo que hablamos de cualquiera que tenga aquí un negocio, una empresa, que coge a alguien, lo enseña, lo prepara y lo va poniendo, ¿verdad? Todo tiene una enseñanza, una preparación y luego es enviado, ¿verdad? ¿Cuándo envió el Señor a sus apóstoles? ¿Cuándo? Después de su crucifixión. Las últimas palabras que recibió, dice, porque vemos en las Escrituras que ellos sanaban, liberaban, bautizaban, sacaban demonios, ¿verdad? Pero las últimas palabras que el Señor le dice a ellos es ¿cuándo restaurará el reino de los cielos? Y dice, esperarse un momento, eso a ustedes no os corresponde saberlo. Pero sí os corresponde saber una cosa, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios mío, yo que pensaba que estaba completo solamente con predicar de Dios, pero me faltaba algo. Lo que les faltaban los apóstoles era morir por el Evangelio. Pedro, ¿me ama? María, ¿me ama? Y Pedro, tú sabes que te quiero. Es que querer, te quiero no es lo mismo que amar. Que la palabra era tener ese ágape. Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas? Agapea a mis ovejas. Ten ese ágape con mis ovejas. Dedica tu vida a mi servicio, a mi obra, a mi casa. Los te quiero son momentáneos. El ágape es verdadero. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Que tengamos esa relación muy personal con Él para que Él pueda tener ese encuentro con nosotros. ¿Tú quieres ser utilizado por el Señor? Tienes que desear lo que el Señor desea. Pues la palabra del Señor dice, pidís mal porque pidís para vuestro propio ombligo, ¿verdad? Para vuestros propios intereses. Pero cuando tu corazón está en, Padre, ¿en qué puedo hacer para tu obra? ¿Qué puedo hacer para tu casa? Utilízame, como utilizaste otras vidas que me llegaron a mí y me ayudaron y me levantaron en tu nombre. Yo quiero que esa agua de vida y esa agua de refrigerio ahora salga de mi boca en tu nombre. Que yo pueda llevar ese evangelio, que yo pueda llevar esa vida y puedo decir como Pablo, mi evangelio, lo he hecho mío, lo he hecho de mi vida, de parte de mi vida. Yo no
no me veo sin Dios, no me veo sin su evangelio y no me veo en un futuro sin predicar de Dios. Me gustaría verme más metido en su obra, en su casa, ¿verdad? Más metido la cabeza en sus cosas. Y para eso el Señor quiere que venzamos muchas actitudes que hay en nosotros. Todo siervo del Señor, antes de ser utilizado, fue apartado y procesado por el Señor. Hay una lima de las gordas, ¿verdad? Está la limita fina que afina, pero hay una que cuando la pasa te pega unos bocados. Y esa es la que el Señor quiere meter en nuestras vidas, para que pidamos bien, para que proyectemos nuestro futuro en Él, porque el Señor te podrá, ¿cómo nos mirará el Señor? Yo pienso, Señor, ¿cómo me ves a mí? ¿Soy un utensilio de oro para ti? O sea, ¿me dejo tratar por tus manos? Donde tú me llamas, yo voy. Señor, ¿soy un utensilio de plata? Unas veces sí y otras no. ¿Soy un utensilio vil? De eso de que, venga, vamos a darle un carguito para que no se pierda. ¿O soy un utensilio honroso? ¿Qué soy para ti, Dios? Porque yo quiero entenderlo aquí en la tierra, a ver cómo se... Dios bendiga, buenas tardes. ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Dios está aquí con nosotros. Él es bueno, Él nos cuida, ¿verdad? Y vamos a introducirnos en la palabra para que el enemigo no nos distraiga. ¿Quién necesita de la palabra del Señor? Yo necesito de Dios. Todos los días de mi vida. Yo, el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esa yo, no aquel, yo buscaré, que yo esté todos los días de mi vida en su casa, para inquirir, o sea, para preguntar en su templo, y para ver de su hermosura. No lo demandaba de otro, uno se lo demanda a sí mismo. Yo le he demandado a Jehová que yo esté todos los días. Yo veré unos caer, unos llegar, otros venir, da igual. Yo quiero estar cimentado en la roca. No quiero que la palabra que un día me diga, que, maldito el hombre que confió en el hombre, saliste de mi obra, saliste de mi casa, te desviaste, pusiste la mirada en otro lado, no te dejaste en las manos del alfarero darte forma y te distrayeron. Y ahora es una pregunta. ¿A quién buscamos? ¿A Dios o buscamos al hombre? Buscamos a Dios. Entonces, permanezcamos en Dios. Permanezcamos en su palabra. Vamos a empezar un tema que yo creo que va a ser de gran bendición, porque es Reyes que venció Moisés. Reyes que venció Moisés. En los reyes que venció Moisés, hay un punto número 1, dice, guerra con Agag, rey de Amalek. Después está el punto 2, Moisés derrota a Sehón. Y después está el tema 3, que es Moisés derrota a Og, rey de Basán. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos obrar en el nombre del Señor, pero como el Señor quiere. ¿Por qué digo como el Señor quiere? ¿De dónde venía Moisés? ¿De dónde venía él? De Egipto. Enseñado por los mejores colegios
de las costumbres egipcias. ¿Qué representa el Egipto? El mundo. Nosotros hemos aprendido en nuestro colegio, ¿verdad? Algunos han hecho la EGB, otros la ESO, otros tienen una carrera universitaria, pero el Señor quiere que miremos que no es malo que estudiemos, pero que no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Vamos a ver primero en Josué 12, del 1 al 6. Los reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, y todo el Araba al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Armón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc. Terminó de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Cinerec, al oriente, y hasta el mar del Araba, el mar salado al oriente por el camino de Bet-Jesimón, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado a los refaítas, el cual habitaban en Estarón y en Edrei, y dominaba en el monte del Hermón, en Salca, en todo Basán y hasta los límites de Jesur, y de Maaca y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y a los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gadaitas y a la media tribu de Manasés. ¿Qué trabajo tenía Moisés? Vamos a ir, aquí vemos los logros que tiene Moisés, ¿con quién? Andando con Dios. Cuando andamos con Dios, ¿qué tenemos? Victoria. Porque ¿quién va delante de nosotros? Ya no voy yo, sino va Cristo delante de mí, ¿verdad? Ya no hago lo que yo quiero, que es muy diferente a hacer lo que yo quiero, a que el Señor me mande un propósito suyo, porque el primero que lo va a confirmar y lo va a defender es Él. Antes de Moisés empezar este ministerio, ¿dónde pasa Moisés 40 años? Primero estuvo 40 años en Egipto y después estuvo 40 años ¿en dónde? En el desierto. Miremos el carácter de Moisés. ¿Qué carácter tenía Moisés? Porque muchos, como dice la Biblia, que era un poquito tartajoso, simboliza la tartajosidad con la debilidad y son fuentes muy diferentes, ¿verdad? Miremos cómo el Señor empieza a tratar a Moisés. Vamos a ver cómo Moisés quiere ser visto y después vamos a ver cómo el Señor quiere verlo. Vamos a ver cómo Moisés quiere obrar para el Señor y vemos cómo a Dios no le agrada y cómo el Señor espera para obrar con Moisés. Entonces vamos a ver en este personaje que no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. No importa que tú pienses que estás haciendo algo bien, cuando el Señor no te ha enviado ni te lo ha mandado. Y eso es lo que vamos a ver en Moisés. En Éxodo 2, del 11 al 12, Moisés huye de Egipto. Y dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó un egipcio que golpeaba a uno
de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas las partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? En la arena. Entonces vemos que cuando empezamos, cuando el Señor empieza a ver un despertar en nosotros que no pertenecemos a este pueblo, en el mundo nos pareció eso también. Empezamos a ver que yo no pertenezco a este pueblo, sino que yo tengo un linaje, tengo un nombre y tengo un papá. Que no solo es papá de aquí de la tierra, sino un papá que es el gran yo soy. El gran yo soy es el creador de todo. Entonces vamos a ver en este carácter que cuando él va a empezar ese despertar, lo primero que sale en el hombre en el despertar es golpear a aquello que le había engañado. Pero no es la actitud que quiere Dios en nosotros, ni que obremos de esa forma. Ahora el que se convierte rápidamente quiere golpear al mundo sin darse cuenta que quiere hacer la obra de Dios en las costumbres que le habían enseñado. ¿Cómo te enseñaron a ti el mundo? ¿Verdad? A levantar las manos, ¿verdad? A golpear, a defenderte, a dañar. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere romper esas estructuras de nosotros para que adquiramos la suya. Vamos a ver un ejemplo que también le pasa a uno de los apóstoles cuando empieza el ministerio con Jesús. Y lo vamos a ver en Juan 18, del 10 al 11. Juan 18, del 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo, llamado Malco, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué vemos en este pasaje? Que muchas veces yo creo que estoy obrando para bien y estoy intercediendo en la obra que está haciendo Dios. Porque hay copas que el creyente debe de beber y otras que no debe de beber. ¿Cómo sé yo las que no tengo que beber? Porque el Evangelio es locura para aquellos que no creen. Pero Jesús tenía bien cierto y lo tenía bien establecido que Él tenía que morir en la cruz y que nadie se lo iba a impedir. ¿O no le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? Que pones la mirada en las cosas del mundo y no pones la mirada ¿en dónde? En las cosas de Dios. Entonces nuestra mirada, cuando está aquí en la tierra, no estamos viendo como ve el Señor. Y queremos cortar orejas porque creemos que estamos ayudando al Señor y las escrituras todas se tienen que cumplir. Todas. ¿Qué hago para no ser estorbo del Señor? Pues dedicarme a lo que el Señor me ha dicho. En los últimos tiempos habrá apostasía, en los últimos tiempos se levantarán guerras, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Mi mandato, ¿qué es? Permanecer y predicar de Dios. Pero todo lo demás lo voy a tener que beber, porque las escrituras se tienen que cumplir. Entonces no le voy a cortar la oreja a mi hermano, no le voy a cortar la oreja a mi hermana. Cuando uno se vuelvan apóstatas, pues no voy a estar cortándole la oreja a ellos, ¿verdad? No voy a querer meter las costumbres como Moisés, los voy a querer matar porque están golpeando al pueblo de Dios, ¿verdad? Porque aquí la costumbre egipcia, las costumbres del mundo, es hacer grupos. Pero eso no es lo que Dios nos demanda. ¿Qué te quiere refiero del grupo? En mi tierra, que yo soy de Sevilla, ¿verdad? El Betis y el Sevilla. Si ahora es el Betis, quien no quiera el Betis no quiera a su madre, ¿verdad? Eso dicen los béticos. Pero el sevillista también dice lo mismo, ¿verdad? Y si no eres de los míos. Y eso muchas veces pasa en el pueblo de Dios. Tú eres católico,
tú no eres de los míos. Tú eres bautista. Tú crees en Buda. Tú crees en la Virgen del Carmen. En vez de atraerlos con lazos de amor y predicar el Evangelio, nuestro Evangelio es de muerte, ¿verdad? El Evangelio de Jonás, ¿verdad? Esa gente no merece perdón. Yo no voy a predicarle a ellos, porque sé que tú lo vas a perdonar, y encima va a quedar malamente mi ministerio, ¿verdad? Hasta que lo tuvo que tragar la ballena, lo tuvo que escupir y volverlo al mismo sitio, y así ni todo, seguía relatando y discutiendo, y le tuvo que hacer crecer una calabacera para que entendiera cuando se murió y se enritó otra vez, y si te enritas por algo que tú ni has hecho crecer, ni has hecho morir. Si te has enritado por esto, que es un momento, ¿cuánto daré yo más que he visto crecer sus hijos, sus hijas, he visto crecer sus ganados? ¿Qué haré yo más por ello? Ahí ves el amor y el conocimiento de Dios, que no es de nosotros, que rápidamente hacemos exclusiones de personas. Los consideramos malditos, son pecadores, son mundanos, yo no me junto con ellos. Qué bueno que nos coja lo de que tiene ellos. Pero el Evangelio se trata de madurez. ¿No dice la palabra, no decía Pablo a veces, tengo que vivir en la carne por amor a ellos? Yo muchas veces estoy en el trabajo y tengo jóvenes, chicos jóvenes, otros más maduros, y a veces tienen unas bocas, o sus chistes son, sabéis cómo son ya, ¿no? Y uno tiene que peinar la situación y tiene que poco a poco doblarla, no espada y muerte, como si yo fuera un extraterrestre, sino con la sabiduría de Dios, poco a poco, cambiar el ambiente. A veces tengo que vivir un poco en la carne por amor a ellos. Me siento con ellos, me río con ellos, charlo y converso con ellos, pero no hago lo que ellos hacen. No mezclamos el Evangelio, sino los atraigo para Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor, que no vayamos cortando orejas, que esperemos el tiempo de Dios para adquirir la madurez que el Señor quiere que adquiramos en nuestra vida. Tal como nos comportemos aquí, nos estamos comportando ahí arriba. Si yo entro en una casa a evangelizar y veo la Virgen del Carmen, el Gran Poder, un Buda, no sé, esto que llevan los cubanos, no me acuerdo ahora, diversas religiones que hay, ¿verdad? Que en otro tiempo estuvimos nosotros, ¿verdad? Pero si yo entro y puntualizo lo que estoy viendo, ¿verdad? El Señor no, cuando me hace ver algo no es para machacarlo, es para sacar reyes. Reyes es establecimiento, reyes es gobierno, y ahí en la casa hay un gobierno. Dios no me lo hace a mí ver para yo dañar a la persona, sino en oración, en intercesión, en lazos de amor, yo, en el nombre de Jesús, saco ese rey de fuera de su vida, que lo está gobernando, que lo está maltratando. Eso es ver como ver el Espíritu. El que no ve como el Espíritu se comporta como Pedro. Se pelea con su hermano, se pelea con su hermana, se pelea con su familia y encima dice que está llevando el nombre de Dios, pero no está obrando como Dios obra. Porque si por esa misma regla Jesús no se acerca al leproso, Jesús no se acerca a la pecadora, Jesús no se acerca al ladrón, por esa misma regla. Sin embargo, Jesús se sentaba con ellos, ¿verdad? No se sentó y los discípulos decían, ¿qué hace Jesús con aquella mujer? Porque estaba mal visto un hombre con una mujer, hablando a solas, en un pozo. Pero él sabía a lo que iba, era salvar vidas. Es que mi primo es un pecador, no te importa que te vean con tu primo.
si estás en la función de Cristo Jesús. No te importa que te vean con la prostituta, no te importa que te vean con el drogadicto, con el borracho, porque el Señor fue a los perdidos de la casa de Israel. Entonces, evidentemente, no me importa que me vean de ellos, lo que sí me importaría es que me vieran haciendo lo que hacen ellos. Pero sentado con un pecador, a Jesús lo vieron sentado con pecadores. Y el llamado de nosotros es estar sentado con ellos, predicándole el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A quién se lo va a predicar? Si dice la Escritura, para que todos oigamos que donde hay una estructura ya puesta no pongas tú otra. Y eso es lo que hace el cristianito de hoy en día. Este ya está predicado, le predico más. Este está predicado, le predico más. Pero no va a los que están perdidos. Es que así el Evangelio es muy fácil. Tú me cuentas un versículo, yo te lo cuento a ti. Está muy bueno que hablemos, nos enriquezcamos, pero no perdamos la dirección para la cual hemos sido llamados. Nosotros ya somos familia. Jesús deja las 99, que es familia, es reino, es constitución, y va por la perdida y se regocija al haberla encontrado como la moneda perdida, ¿verdad? A ti, tú tienes el bolsillo lleno de billetes, pero cuando se te pierden 10, te agachas, lo buscas, y cuando lo encuentras, ¿verdad? Más que lo que tienes en la cartera, por encontrar lo perdido. Eso es lo que quiere el Señor. Encontrar lo perdido, pero antes debemos de ser procesados. Como todo siervo del Señor, es apartado de sus costumbres para establecer el reino primeramente en su vida. ¿Dónde está el reino de los cielos? Muchos miran para arriba y la palabra dice que está aquí. En Mateo 24, del 6 al 14, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces todo esto son copas que yo debo de beber. Voy a ver en mi vida que se va a levantar apostasía, que se van a traicionar, que nos van a negar en la calle, que hermanos cuchillarán luego cuando se van. Este es de Jesús. Y Jesús lo mirará desde arriba, ¿verdad? Y sonará de nuevo, kikiriki. Me negaste, me traicionaste. Pero si viniera el poder del Espíritu Santo, el que seremos testigos, el que nada nos podrá separar del amor de Dios, y estaremos preparados para esto, porque solo seré salvo si resisto a todas estas pruebas. Jesús seguramente, que nada había oculto para él, seguramente sabía que le iban a matar. Porque él vino ya, escrito estaba desde miles de años antes, que él era el cordero inmolado, ¿verdad? Es nuestro Mesías, nuestro Salvador.
Entonces, evidentemente, él vino sabiendo lo que tenía que hacer y lo complementó. Pero a nosotros ya nos están avisando y tenemos que resistir, pero son copas que debemos de beber. No debemos de comportarnos como hizo Moisés, empujar a la gente, no podemos cortar las orejas y revistiéndonos del Evangelio, nadie me lo toca, mi Cristo nadie me lo toca, porque hay copas que el creyente ha de beber para que la Escritura todas se cumplan. Y Jesús sabía que aléjate, Pedro, porque es necesario que me aprecie. ¿Verdad? Después al pobre le temblaban las carnes. Acuérdate que a nosotros también nos van a temblar, porque Dios se revistió de su gloria y se hizo hombre. Y él lloraba y decía, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando seamos perseguidos, cuando el Evangelio, el Evangelio a muchos se le enfríe, cuando por la dureza de la maldad de la tierra muchos se enfríen en su fe, cuando haya tanta maldad en la tierra, aunque temblemos, tenemos que decir lo de Jesús. Que pase de mí esta copa, Señor, que pase de mí estos tiempos tan feos que estoy viviendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Verdad? Cuando ya esté a punto de llegar al final, que se endurecerá el mal, aunque caiga con mi cruz, que Dios mande a alguien que me levante. Pero yo quiero llegar al final, porque solo en el final obtengo el premio. ¿La carrera para quién es? ¿No dice que nos preparemos como buen atleta? Aquí vamos a recibir todos el mismo premio, todos. Lleguen unos antes, llega uno después. Hay gente en Cristo que murieron hace 1000 y 2000 años, pero todos nos vamos a unificar en los cielos. El mismo premio, un trayecto. Se empieza y se termina. No hay atajos, no hay partes medias, y yo pienso que en nuestras vidas, todo creyente, una partecita de esto habrá vivido a lo largo de su vida. A lo mejor no tan dura como en los tiempos, ¿verdad? Pero yo pienso, cuando veo otras vidas que maduran, que nos vamos haciendo viejos, que nos vamos desgastando, que hemos visto cómo otras personas han abandonado, que se han enfriado, ¿verdad? Cuando se levantó la Segunda Guerra Mundial, cuando ha visto todos estos propósitos que se han vivido en otros ciclos. Entonces hay procesos en nuestra vida que nos van a definir si verdaderamente somos creyentes o no somos creyentes. Porque muchos dicen, no, ahora en los últimos tiempos. Bueno, eso dices tú. Es que se están levantando guerras llevamos siglos y siglos de guerras en guerra, y otras naciones contra naciones. Pasa que la gente, según la edad que tenga, puede ver catatismo antes de tiempo. Pero las Escrituras son sabias. Cuando veamos que el sol se oscurece, cuando la luna se convierta en roja, y así, cuando haya terremoto, cuando el mar se salga, ahí es cuando vendemos el principio de los dolores. Entonces, cuando veamos esas cosas, saber que mi venida está cerca. Pero se tiene que ir cumpliendo todo poco a poco, ¿verdad? Y de todas formas nosotros tenemos que estar preparados y anhelar su venida, porque es un premio para nosotros. Tenemos que entender a través de esto que el Señor quiere que el creyente esté preparado para beber las copas que Él nos va a enviar, porque es la prueba de la afirmación del creyente. El creyente no se ve aquí, aleluyita. ¿Tú sabes cuando yo veo a un creyente verdadero? Y me gozo mucho. Cuando ha habido aquí un remover del diablo y se ha ido media iglesia y han permanecido. Ahí veo yo gente genuina, gente que no busca el que lo entretenga en otras iglesias. Se quedan donde tienen que servir y Dios le ha dicho que sirva.
Porque si escogiéramos nosotros, ¿verdad? Aquella iglesia es más bonita, aquella iglesia canta mejor, aquella iglesia tiene un grupo de jóvenes, la otra tiene un grupo grande de alabanza. No vea cómo predica aquel chico, aquella mujer, ¿verdad? Porque yo busco que me entretengan a mí. Pero cuando uno busca donde sirve el Señor me colocó aquí, y haya uno o haya dos, aquí predico del Señor. Porque es en el lugar donde hace falta. ¿Tú sabes dónde tú haces más falta? En la perdida, en la una. No en las 99, en la una haces espectáculo en los cielos. Entonces, esto no es para lucharlo, sino para soportarlo en Cristo Jesús, que es lo que nos va a definir como creyentes. Entonces, vamos a entender que la obra ya no la hacemos nosotros, sino que Jesús lo va a hacer nosotros. Yo ya no quiero ir en mi fuerza, en que me se vea a mí, porque si, como Moisés, yo mato a este hombre, ¿verdad? Y el pueblo israelita va a entender que yo quiero ayudarlos. Yo le corto la oreja a Marco porque Jesús va a entender que yo quiero ayudarlo. Más vale que vaya Dios delante tuya y tú vayas detrás, que tú hagas la obra como tú quieres y termines muy mal. Y vamos a ver por qué es así. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque muchos viven el evangelio de yo hago lo que yo creo y pienso. No le dijeron: Jesús, bueno eres. No hay ninguno bueno. Solo hay uno bueno y es mi Padre. Él mismo se puso como ejemplo porque estaban en naturaleza de carne. Y esta carne es corruptible. Y el reino de Dios es incorruptible. Y a veces pensamos que estamos haciendo buenas obras y las mejores de tus obras son abominaciones para Dios. ¿Cómo sé que estoy en el acertado? Pues no hacerle llama lo que yo quiero hacer. Hacer lo que Dios me manda, y ese es el mayor sacrificio. Esa es la mayor adoración. Eso es un olor grato y agradable para el Señor. Tú puedes hacer muchas funciones allá afuera, pero si el Señor te dijo: tú eres la parte del cuerpo, por ejemplo, como nuestras hermanas en la adoración. Tú eres parte del cuerpo como anciana. Tú eres parte del cuerpo como mujer, como diácono. Tú eres parte. Esa es la adoración. Estar en el lugar donde me manda el Señor. ¿Tú te crees que el lugar de José le gustó? Todos miran a María, pero tuvo que haber un José que aguantara el aprobio. ¿No es verdad? Que él quería denunciarla. Tuvo que venir un ángel allí a la habitación, ¿verdad? Pero cuando él recibe la palabra, obedece. No hace lo que él quiere, sino lo que Dios quiere que haga. Por eso tiene que haber un linaje para que la palabra se haga. Y ese linaje somos nosotros. Que Dios quiere que se haga la palabra como Él dice, no por sentimientos. Hay tantos creyentes que piensan que están andando y haciendo cosas para Dios y cosas que Dios no le ha mandado, porque nunca se humillaron a preguntarle lo que Dios quiere. Nunca fueron al colegio, porque aquí se aprende mucho,
Jesús dijo, yo constituí apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para la edificación de mis santos. Yo me acuerdo cuando empecé el Evangelio en un centro de rehabilitación. Si tú supieras mis líderes, y yo decía, ¿por qué me va a enseñar a mí? Porque esto es lo que te ha puesto el Señor. Y tú no decides lo que Dios te pone. Uno acepta lo que Dios le manda. ¿No me he empezado hoy hablando de eso? Que yo quiero lo que necesito. Tú quieres lo que tú quieres, lo que te hace falta. Lo que no hace falta. Pues esas eran las herramientas que a mí me pulían. Pues si yo hubiera cogido, yo pensaba, yo necesito un hombre con estatus, que me hable, que entienda muy bien la palabra, que me enseñe, que no se le note tanto la carnalidad. Si este es peor que yo, ¿ves? La mirada en el hombre. Sin entender que yo era igual o casi igual que ellos, porque uno es ciego. Uno piensa que la viga la tiene el otro. Yo tengo una pajita, la viga la tiene el otro. Pero la viga la tenía yo. Hasta que aprendí a aceptar al ujier, al diácono, al pastor, empecé a aceptar, a recibir gobierno, a no mirar ya al hombre, sino a veces cerraba los ojos y solo escuchaba lo que salía por la boca del hombre que venía de parte de Dios. Y ahí mi fe dejó de mirar a los hombres y miraba a Dios. Y ahí empecé a constituir y a reino y a pulirme en obediencia, en sometimiento. A veces el líder lo cogía mal. Bueno, ¿y cuántas veces no me han cogido a mí mal? Pues eso es el amor de Dios, que estableció su reino con hombres. Corruptible, con fallos, con errores. Pero juntos lo logramos en Cristo Jesús. Incluso los sacrificios en los tiempos, ¿verdad?, que se sacrificaban animales tenían un orden y eran ciertos tipos de animales, ¿verdad? ¿O eran cualquier animal? ¿Tú ves en el tabernáculo un pescado? No, ¿verdad? ¿Ves el cerdo? No, ¿verdad? Era un cabrío, era un cordero, ¿verdad? Para los pobres, una paloma, para los que no tenían dinero, ¿verdad? Un ave. Hasta los sacrificios tenían una forma de presentar y agradar al Señor. Entonces ahí vemos cómo podemos agradar al Señor, no con lo que yo quiero presentar, sino presento lo que Dios quiere que presente. ¿O no le dijo eso Samuel a Saúl? ¿Acaso prefiere el Señor más los sacrificios que la obediencia? La obediencia es mayor que los sacrificios. Así dice el Señor. Por lo tanto, perderás tu reino. Por no entender el orden. No es lo que yo quiero, sino lo que papá quiere. ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Que yo esté aquí hoy? Aquí estaré. ¿Qué quiere? ¿Que el viernes esté dando clases evangélicas? El viernes estoy dando clases evangélicas. ¿Qué quiere? ¿Que el sábado esté en la cárcel? El sábado esté en la cárcel. ¿Qué quiere? ¿Que el domingo esté aquí? El domingo esté aquí. Cuando te centras en lo que Dios quiere, ya no te entretienes tanto por otro sitio. Porque tú ya con lo que tienes, o tú ves a Moisés entretenerse para allá, para acá. Solamente la dirección que Dios le marcó. Y salvó a miles. Tú, bien ubicado, salvas a miles de personas. El Señor declara muy bien cuáles son las ofrendas y cuáles son las ofrendas que le agradan al Señor. Está claro que para agradarlo no es con lo que yo pienso, que es mi mente natural, como tenía Moisés, como tenía Pedro, sino como Dios le agrada.
Miremos cómo va a empezar el ministerio de Moisés. Quiere empezar el ministerio en su nombre y en su forma. Y lo vamos a ver en Hechos 23, 29, que él lo describe. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, a los 40 años, los hijos de Israel. Al ver a uno que eran maltratados, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría la libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así, como tú lo ves. Tu evangelio no, a los israelitas no, en tu nombre, ellos no entendieron como tú lo estabas entendiendo, porque todavía no había salido al desierto a ser profesado. Él quería hacerlo en su forma que se viera Moisés, no que se viera Dios. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Él venía ya a corregir. Yo soy muy sabio, ¿verdad? Ustedes, como habéis sido esclavos míos toda la vida, ¿por qué se peleáis? Entonces, el que maltrataba a su prójimo, un israelita, le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quieres utilizar el evangelio que utilizaste ayer con el otro, quieres utilizar conmigo? Palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a sus hijos. Vemos cómo no pudo empezar su ministerio ni por su forma de creer que lo estaba haciendo bien, ni yendo sus hermanos. Él pensaba que me iban a reconocer porque como lo defendía allí, maté a un hombre, pero ese no es el evangelio del israelita. El israelita ya comprendió que llevaba 400 años en esclavitud. Él esperaba un enviado ¿de quién? De Dios. No un enviado en nuestro propio nombre. ¿Verdad? Mucha gente le pregunta, ¿tú quién te respalda? ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te forjaste? No tienen iglesia, no tienen establecido nada, ¿verdad? Y los apóstoles muriendo por establecer el evangelio de un lugar a otro. ¿Quién eres tú para mandarnos? Moisés, Antonio, Juanito, Pepito, Miguelito, ¿quién eres tú para mandarnos? Ahora, si te manda Dios, ya es otra cosa. Por eso hay gente que muchas veces, cuando están en un ministerio, ¿tú has visto personas que se levantan y dicen, yo me hago pastor, y se van? Deja que Dios te respalde. Deja que Dios haga la obra. Y si Dios no quiere que tú seas pastor, yo he soñado toda la vida ser pastor. Pero estoy en una iglesia que se está pastoreando, ¿verdad? Tengo un pastor y aquí en la iglesia estoy sometido, ¿verdad? Sin embargo, Dios ve mi corazón y ahora me hacen pastor en prisiones y me hacen pastor por el gobierno, por Fereder. Pero yo aquí sigo siendo anciano. Ese es el orden de Dios. No, porque a mí ya la chapa, antes lo deseaba, porque veía a los siervos de Dios, fueron mis comienzos, los veía muy grandes.
Y yo quería ser como eran ellos, para Dios. Pero ahora, aunque lo alcance, sé lo que pesan los nombres. Y sé las consecuencias que pueden traer. Porque a mí muchas veces me alenta el pastor cuando he ido a eventos me han dicho, tú de entronar eres pastor, y yo decía, últimamente decía yo, que me dure mucho el que tengo, porque a mí me sueltan algo ahora y yo no sabía ni cómo llevarlo. ¿Por qué? Porque entiendes la obra, lo grande que es. Sin embargo, en prisiones pues, me sucedió, quizás por haber entendido eso. Y no fue antes. Podía haber discutido con el pastor, yo voy a abrir mi propia iglesia, yo voy a abrir yo he visto chicos que se han ido de centros en rebeldía, yo voy a abrir mi primer centro, yo lo voy a abrir y se va sin la bendición de... ¿Tú te crees que el hombre de Dios no quiere que tú obres en Dios? Pero vete con el respaldo. He sentido de parte de Dios que voy a abrir una iglesia, vete con el respaldo del pastor. He sentido de parte de Dios que tengo que abrir una obra, un centro, un comedor. ¿Cómo lo ve usted? Pues vete con la bendición. Pero muchos se van, le sale el egipcio, le sale el Pedro antiguo, le sale los que no han recibido el poder del Espíritu Santo todavía, para que puedan venir por el Evangelio y esperar que la obra la haga Dios, no tú. Moisés le pasó lo mismo que a Pedro y le pasó lo mismo que a mí. Yo deseaba algo, pero no lo tenía, porque no era el tiempo ni el momento hasta que no fuera procesado. Y cuando yo ya creía, bueno, pues nada, yo ya entiendo que no la chapan, yo con servirte a ti y adorarte y amarte, cuando lo entendí, ahora viene el director de prisiones aquí a la oficina y dice, este hombre hay que hacerlo pastor, si no, no puede entrar en prisiones. Firman todo el mundo, pastor, y encima, ¿quién me respalda? La iglesia donde yo nací. De allí de Sevilla, es increíble. Se te queda colgando los pies, porque todo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, y tu propósito, el mío y el de todos, es desde antes de la fundación del mundo. Hechos 7, 29, 35, y al oír estas palabras Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a sus 2 hijos. Pasaron 40 años y un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. 40 años. Y él quería mandarlos en ese momento. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló la visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, ¿ves? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo, Señor, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás es tierra santa. Olvídate ya de lo que queda atrás y vamos a seguir hacia adelante. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído sus gemidos y he designado para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré. Ahora, no antes. Ahora sí te he enviado yo, Antonio. Ahora sí te he enviado yo, Pedro. Ahora sí te he enviado yo, Miguel, Lorena, Margari, Laura, María. Ahora sí te he enviado yo. Antes, ¿verdad? Ahora me voy a poner a adorar en mi casa, ¿verdad? Y nos salimos. Ahora voy a hacer esto porque allí me tocan mejor las palmas. Gloria de hombre, no de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo,
Fíjate, esto sale en el Nuevo Testamento. ¿Quién te ha puesto su gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquellos que en otro tiempo te dijeron, ¿quién eres tú para mandarnos? A eso te voy a enviar y a eso tú vas a gobernar. ¡Guau! La obra del Señor, cuando todo es en su tiempo, cuando todo es en su momento. El mismo hombre, el mismo lugar, solo cambió el tiempo y el proceso. Éxodo 3, 15, del 10 al 15. Ven por tanto ahora y enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Antes no estaba, 40 años no estaba. Y todos los que ves tú haciendo su obra, Dios no está, porque no ha sido enviado. Él se quiso enviar por su propia manera y no fue. Pedro quiso hacer su evangelio de su manera y no fue. Yo en mi tiempo quería adquirir cosas y nunca más lejos estaba. Hasta que te humilla a los pies de Cristo, Jesús. Y esto se da por señal de que yo te he enviado. ¿Qué señal? Cuando hayas sacado de Egipto, ¿a qué? Al pueblo. Y serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Pues tú ya no te vas a identificar como antes hiciste, hace 40 años, como Moisés. No vas a venir a reprender a un pueblo en tu nombre. ¿Por qué se estáis peleando, hermano? Porque te va a contestar la gente, ¿quién eres tú para mandarnos? Ahora, dile a un israelita que vienes en el nombre del Señor. Dile que le habla el gran yo soy. Dile que le está hablando el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y verá como si te reciben. Ahora cuando nosotros vamos, somos enviados a cualquier lugar, vamos en el nombre del Señor. Y no vamos a que se nos vea a nosotros, porque a mí no me liberó el Antonio Dante. El Antonio Dante, si te contara, o la mujer tuya de antes o el hombre de antes, ¿a quién ibas a ayudar tú? A nadie. Lo podrías llevar pozo. Pero el que vive ahora dentro de ti, sí. Y el que te envía, sí hace las cosas perfectas. En la conversión de Pablo pasó algo muy similar. ¿Dónde fue instruido Pablo? ¿A los pies de quién? De Gamaliel. Un hombre, ¿verdad?, en los mejores colegios, un hombre entendido. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra nos afirma si yo estoy en el respaldo del Señor o no estoy en el respaldo del Señor? Porque yo siempre, cada vez que iba avanzando un poquito, me daba miedo, ¿no?, de coger más responsabilidades, de coger más cosas. Y siempre recibía la palabra continuamente como un rintintín, como un rintintín. Siempre sonaba a través de otras bocas. Donde tú estés, yo estaré contigo. No donde Él esté, yo estoy. Donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Sigue, no tengas miedo en avanzar, no tengas miedo en crecer, no tengas miedo en llevar mi nombre. Si el Señor me decía, si estoy loco por tener guantes donde yo pueda moverme y llevar mi palabra a otro sitio, ¿quién se prestará para mi obra? Como se prestaron aquellos hombres que tú lees, Antonio. ¿Quién dará su vida por amor a mi nombre? Y no de que te maten. A lo mejor nosotros vivimos en un tiempo
donde se puede predicar a Dios, solamente con tu tiempo, con tu dedicación, con ir a otras ovejas. Miramos la sabiduría encierran, cogen preso a Pedro y a Juan por predicar la locura, ¿verdad? El evangelio, que hay un rey, ¿verdad? Lo encierran. Sin embargo, allí están sopesando que la doctrina que están dando ellos, que están Hechos 5 del 33 al 39, la doctrina que están dando ellos había que erradicarla. Sin embargo, Gamaliel, el que instruyó a Pablo, que Pablo entonces era pequeño, dijo, oye, esperarse, porque si la obra no es de Dios, Dios la va a quitar. Pero si la obra es de Dios, ustedes se vayan a ver luchando contra Dios. Entonces yo ya no me... Pues la palabra dice que quien te maldiga se la va a ver con papá. Porque tú ya no estás haciendo la vida que tú quieres, tú estás llevando mi nombre. Y eso lo contestó un hombre sabio. Entonces nosotros, cuando estamos en la estatura de Dios, en el gobierno de Dios, conforme a lo que Dios en la posición que nos ha dado, ahí agarrémonos fuertemente, porque ahí está Dios por delante de nosotros. Ahí está la columna de fuego, la nube que nos cubre del sol. Ahí está la garantía de que estamos bajo el gobierno suyo, porque no estoy haciendo lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Un asesino, y dice el número 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Manso para el mundo, para las costumbres egipcias del mundo que hemos tenido, es un hombre tranquilito, sopesado, ¿no? Manso para en los reinos es un hombre fuerte que hace lo que Dios le manda, así, agachado. ¿Qué quiere que haga? Pero el manso que nosotros conocemos, oye hermano, no vayas allí, ay hermano, no hagas esto, ¿verdad? Es que ese manso, el manso del mundo, no es el que quiere Dios. El manso para Dios es el que obedece la voz del de arriba, sin negarla. ¿Tú lo crees así? En Proverbios 16:30 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. ¿Tú lo crees así, hermano? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, tu bendito nombre. Vamos a seguir con esta misma dirección en estos meses, donde vamos a ir viendo el carácter que quiere Dios de nosotros y poder tener el oído más agudizado para ver qué quiere el Señor que yo haga. Y no llevar el evangelio que yo creo, sino el evangelio que Cristo quiere. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por los pastores. Yo quiero que alguien levante la voz y ore por los pastores. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor mío.
Y yo, Padre. Sí, Señor. Darlos con paz, felicidad. En el nombre de Jesús. Sí, Señor mío. Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén, Señor. Y ahora, como no, papá, te pedimos por la palabra, Señor, de hoy, Señor, que tú la hagas tesoro en nuestro corazón, porque necesitamos esos tesoros que vienen de lo alto. Dice que nosotros sacamos de los tesoros que tenemos dentro, Padre. Que se haga tu palabra tesoro en nuestra vida y nos afirmemos en ti, Señor. Llévanos con paz y descanso, Señor, y ayúdanos, papá, a cada día acercarnos más a ti. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pueblo dijo amén. Gracias, Señor. Santo es tu Padre. Tú eres mi Dios, tan grande como eres. Eres mi Cristo amado. Eres mi Cristo amado. ¿Qué?